El secuestro del empresario del norte, un rescate pagado y un cuerpo que nunca apareció. En el norte de México, donde el polvo de los caminos se mezcla con el olor a carne asada y diésel, había una casa que siempre estaba limpia aunque casi nadie la miraba con atención. La casa del empresario Joaquín Zamora. Era un hombre de dinero, dueño de talleres, gasolineras y una pequeña cadena de ferreterías, conocido por su camioneta último modelo y por hablar fuerte en las reuniones. En esa casa, entre pisos brillantes y ventanales grandes, trabajaba Julia, una mujer de 40 y tantos años, piel quemada por el sol de años de trabajo y manos acostumbradas al jabón y al cloro. Su trabajo era limpiar todo lo que los demás ensuciaban, y su lugar, casi siempre, era la sombra. Antes de seguir con esta historia, te quiero pedir algo muy sencillo. Si estas historias te acompañan en la noche, en el trabajo o mientras haces tus cosas, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. ¿Desde el norte? ¿Desde el sur? ¿Desde otro país? Tus mensajes mantienen vivas estas historias y me ayudan a seguir contándolas. Ahora sí, volvamos a la casa de los Zamora y al secuestro que dejó un cuerpo que nunca apareció. Julia llevaba años trabajando para la familia. Había entrado cuando los hijos de Joaquín eran todavía niños y corrían por el patio jugando a las escondidas. La esposa, Clara, confiaba en ella para todo. Le dejaba las llaves, le pedía que regara las plantas, que cuidara el perro cuando viajaban. Joaquín, en cambio, la trataba como si fuera parte del mobiliario. Apenas la veía, pero no dudaba en regañarla si veía un vaso fuera de lugar. «Julia, ¿por qué siempre dejan las cosas donde no van?», decía sin mirarla a los ojos, como si hablara con el aire. Ella respondía con calma: «Lo recojo, señor». Había aprendido a no tomar a pecho esos comentarios. Venía de un pueblo pequeño, en la sierra, donde había dejado a sus padres y una hermana enferma para poder trabajar en la ciudad. Cada peso enviado de vuelta significaba medicinas, comida, un poco de esperanza. En la colonia donde vivía, en las afueras de la ciudad, la gente sabía quién era Joaquín Zamora, el empresario del norte, el que controlaba contratos, el que aparecía de vez en cuando en notas de periódico hablando de inversiones. La seguridad en la casa era rígida: cámaras en la entrada, portón eléctrico, guardia de día y de noche. Julia tenía que ponerse un gafete cada vez que entraba, aunque la conocieran de toda la vida. «Es por protocolo, señora Julia», le decía el guardia nocturno, un muchacho joven. «El señor Zamora dice que uno nunca sabe quién puede entrar». Esa frase se le quedó clavada. Uno nunca sabe quién puede entrar. En realidad, nadie sabía tampoco quién podía salir. Todo cambió una noche de viento caliente, cuando el norte soplaba con fuerza y los árboles del camellón se movían como si quisieran arrancarse del suelo. Julia estaba terminando de limpiar la cocina. Clara había salido al club con unas amigas y Joaquín había dicho que volvería tarde de una reunión importante. Los hijos ya no vivían ahí, cada uno en su departamento, en otra colonia, con su vida. A las 10 de la noche, el celular de Julia vibró. Era su hermana, desde el pueblo. «Nomás te llamaba para decir que hoy llevó el doctor los resultados», dijo con voz cansada, «y que parece que sí son caros los tratamientos». Julia se apoyó en la pared, sintiendo el peso de esa frase. Dinero, más dinero, siempre dinero. «Voy a ver cómo le hago», respondió. «Aquí el patrón tiene trabajo todo el tiempo. A ver si me da unas horas extra». Colgó, respiró hondo y siguió limpiando. No sabía que, mientras acomodaba platos, había una camioneta sin placas estacionada a unas cuadras de la casa, con 3 hombres mirando el portón y las cámaras, esperando el momento exacto.
El secuestro no ocurrió a punta de balazos ni con gritos que despertaran a todo el barrio. Fue algo silencioso, casi quirúrgico. Un mensaje llegó al celular del guardia en la caseta, supuestamente de un supervisor. Va a llegar la patrulla a revisar cámaras por operativo. Déjalos pasar cuando toquen. No salgas de la caseta. El guardia, confiado en los protocolos, se quedó sentado. Minutos después, una camioneta blanca con luces apagadas se acercó. 3 hombres con chalecos que decían «Policía» bajaron, tocaron, mostraron papeles. La cámara grabó todo. «Venimos a revisar los sistemas», dijo uno. El señor Zamora fue notificado. Lo siguiente quedó borroso en la memoria del guardia. Uno de los hombres entró, otro se quedó vigilando, y el tercero cortó discretamente el cable de la cámara que apuntaba al portón. No hubo disparos, solo pasos firmes. Julia escuchó el portón abrirse, pero pensó que era Joaquín. «Señor, la cena está lista, por si tiene hambre», gritó desde la cocina. No obtuvo respuesta. Limpió una mesa, guardó los trapos. Cuando se asomó al pasillo, vio caminando a 2 hombres desconocidos y entre ellos al empresario con las manos atrás, la camisa medio desabrochada y la cara tensa. «Julia, no salgas», dijo él, en un tono que nunca había usado con ella, mezcla de miedo y orden. Uno de los hombres la miró y añadió: «No vio nada, ¿verdad, señora? Métase a la cocina». «Esto no es asunto suyo». Julia sintió el corazón golpearle el pecho. La escena duró segundos. El hombre empujó a Joaquín hacia la puerta trasera, que casi nunca se usaba, y la camioneta desapareció en la oscuridad del norte. Horas después, el teléfono fijo de la casa sonó. Clara regresó corriendo del club, con el maquillaje corrido y las manos temblando. Julia la encontró en la sala, sosteniendo el auricular con fuerza. «Si quieren verlo vivo, no llamen a la policía», decía una voz masculina al otro lado. «Sabemos quién entra y quién sale de su casa. Sabemos que tienen cámaras. Sabemos que tienen dinero». Los días siguientes fueron una mezcla de pánico y silencios. Julia siguió yendo a trabajar, pero ahora la casa estaba llena de susurros. Hermanos de Joaquín que llegaban de otras ciudades, abogados, supuestos asesores de seguridad. Nadie la miraba. Nadie le preguntó qué había visto exactamente esa noche. «No digas nada, Julia», le advirtió Clara, con lágrimas en los ojos. «Nos dijeron que si se meten las autoridades...» Había una cifra sobre la mesa, escrita en un papel, el monto del rescate. Julia solo alcanzó a verlo de reojo. Millones. Algo imposible de imaginar para ella, que contaba cada billete de 200 pesos. El rescate se pagó, en efectivo, en un lugar acordado por los señores. Dijeron que, después del pago, dejarían a Joaquín en una carretera, amarrado pero vivo. Se enviaron fotos por mensajes, grabaciones de voz donde él pedía calma. Julia escuchó una de esas grabaciones sin querer mientras servía café. «Clara, haz lo que te pidan», se escuchaba. «No llames a nadie más. No quiero que le hagan daño a nadie». La noche del pago, la casa quedó en silencio. Clara se encerró en el cuarto principal, esperando la llamada que confirmaría que el rescate había funcionado. Julia se quedó en la cocina, sin poder dormir, pensando en su hermana enferma, en el dinero que existía en el mundo y en cómo se movía entre manos fuertes mientras ella fregaba los platos. La llamada llegó, pero no trajo tranquilidad. «El rescate ya se cobró», dijo la voz. «No vuelvan a preguntar por el cuerpo. El cuerpo nunca apareció, ni esa noche, ni en las semanas siguientes, ni en los años. La familia recibió noticias confusas. Alguien decía haber visto a Joaquín en una carretera, otro aseguraba que escuchó su nombre en un hospital. La policía, llamada por presión de algunos parientes, habló de investigación en curso, de posibles vínculos con grupos criminales. Nada concreto. Julia quedó atrapada en medio de ese vacío.
Para los de afuera era solo la empleada doméstica que estaba en la casa. Para Clara se volvió una especie de sombra necesaria, la única que seguía ahí cuando todos los demás se iban. En la colonia donde vivía, la gente empezó a hablar. Dicen que pagaron el rescate y ni así lo regresaron, comentaba una vecina. Por eso dicen que con esa gente no se negocia. ¿Y la señora que trabaja ahí no vio nada?, preguntó otro. Julia bajaba la mirada. Había visto demasiado para decir simplemente no vi nada. Había visto la camioneta, los chalecos, la forma en que Joaquín la miró por primera vez como si fuera persona y no mueble, cuando le dijo «no salgas». Había escuchado las grabaciones, había visto el papel con la cifra y, sobre todo, había visto lo que pasaba cuando el dinero se entregaba y el cuerpo no regresaba. La casa seguía limpia, pero el aire se llenaba de una ausencia pegajosa. Con el tiempo, Clara comenzó a cambiar. Dejó de maquillarse tanto, dejó de ir al club, pasaba horas mirando por la ventana, como si en cualquier momento fuera a ver la camioneta de Joaquín entrar de nuevo. Julia la veía perder peso, fuerzas, ganas. ¿Cree que vuelva, señora?, se atrevió a preguntar un día mientras cambiaba las sábanas. Clara respiró hondo. «Si vuelvo a preguntarlo, me vuelvo loca», respondió. «Por eso mejor hago como que está de viaje». En la ciudad, el caso tuvo unos días de atención mediática. Empresario del norte secuestrado. Familia paga rescate millonario. Se hablaron de cifras, de estrategias, de inseguridad. Luego, otras noticias ocuparon los titulares. Otro secuestro, otra balacera, otra campaña política. El nombre de Joaquín desapareció de los periódicos, pero para Julia, cada rincón de la casa seguía siendo un recordatorio. La taza favorita de él, el sillón donde se sentaba, la camisa que quedó colgada detrás de la puerta del armario. Había algo más que la inquietaba. Desde el secuestro, habían comenzado a llegar a la casa hombres que no eran ni abogados ni policías. Se reunían con Clara y con uno de los hermanos de Joaquín en la sala. Hablaban en voz baja. Mencionaban palabras como ajuste de cuentas, investigar por fuera, contactos en el mercado. Julia, desde la cocina, escuchaba apenas fragmentos. «Hay cosas que se arreglan entre nosotros, no con la ley», decía uno. «Si pagan por un encargo, se cobra», respondía otro. Pero esto se salió de control. La frase «pagan por un encargo» le hizo pensar en otras historias que había oído. Rumores de gente que acudía a brujos, a intermediarios, a mercados oscuros buscando trabajos para que otros se fueran. No sabía si el secuestro de Joaquín estaba ligado a algo así, pero entendía que mucho de lo que pasaba en el norte no quedaba escrito en papeles oficiales. Julia, que siempre había sido subestimada por su oficio, empezó a llevar una libreta pequeña en su bolsa donde anotaba fechas, frases, rostros. No era por curiosidad morbosa, era porque sentía que todo lo que estaba viendo corría el riesgo de desaparecer si nadie lo contaba. Esos apuntes, aparentemente insignificantes, serían el inicio de una investigación moral que no haría la policía, ni los medios, ni los empresarios. La de una mujer que limpia y que por primera vez se negaría a creer que su papel era solo borrar las manchas sin preguntar de dónde venían. Julia empezó a notar que después del secuestro, la casa de los Zamora había dejado de ser solo un lugar de trabajo. Se había convertido en una especie de oficina paralela de decisiones que nunca iban a quedar registradas en ningún expediente oficial. Los hombres que visitaban a Clara y al cuñado de Joaquín hablaban con palabras medidas, pero el tono los traicionaba. No era el lenguaje de la justicia formal, sino el de quienes intentan arreglar las cosas por su cuenta. Uno de ellos, un señor de cabello engominado y traje oscuro, llegó una tarde en que Julia estaba trapeando el pasillo.
Traía un portafolio negro y un gesto que mezclaba confianza y amenaza. «Buenas tardes, señora», le dijo, sin detenerse. «¿Está la señora Clara?» Julia asintió. «En la sala, señor». Lo vio entrar y cerrar la puerta. Se quedó en el pasillo, fingiendo que terminaba de limpiar, pero en realidad afilando el oído. Si el cuerpo no aparece, el mensaje es claro. Alcanzó a escuchar. Alguien quiso que esto fuera más que un negocio. «¿Y qué se puede hacer?», preguntó Clara con voz cansada. «Buscar por donde la ley no quiere o no puede buscar», respondió él. «Hay gente que sabe mover cosas en los mercados, en los pueblos, en las carreteras, pero para eso hay que estar dispuestos a ensuciarse las manos». Julia apretó el trapeador. Esa frase le rompió algo por dentro. Ensuciarse las manos. Ella se las ensuciaba todos los días con grasa, polvo, restos de comida, pero el tipo hablaba de otra suciedad, más peligrosa. Esa noche, en su cuarto de lámina y cemento, sacó la libreta que había empezado a usar. Escribió: «Día 23 después del secuestro. En la sala hablan de buscar por fuera de la ley. Hombre de traje negro dice que si el cuerpo no aparece, es mensaje. Claramente no confían en la policía». No sabía si esas notas algún día servirían para algo, pero le daban una sensación de control mínimo sobre una historia que se estaba saliendo de todos los marcos. En el barrio donde vivía, la vida seguía en su rutina precaria. Niños jugando en la tierra, señoras vendiendo tamales en la esquina, hombres regresando cansados de turnos en fábricas. Para ellos, el caso Zamora era tema de chisme, algo lejano. «Pues qué cosas con los ricos», dijo un vecino mientras compraba tortillas. «Pueden pagar millones y ni así se salvan». Julia escuchaba sin intervenir. Sabía que, aunque la tragedia pareciera ajena a la mayoría, lo que estaba ocurriendo tenía raíces en la misma tierra que pisaban todos: miedo, poder, dinero, ausencia de justicia. Un día, al regresar de la casa, se encontró a su hermana sentada en el patio, con un suéter viejo y la mirada apagada. Había bajado del pueblo para hacerse un estudio en la ciudad. «Te ves cansada», dijo Julia, sentándose a su lado. «Y tú te ves más», respondió la hermana. «Pero tú no eres la enferma». Julia sonrió con tristeza. «Donde trabajo ahora todo es raro», explicó. «Como si la casa estuviera esperando algo que no va a pasar». La hermana guardó silencio unos segundos. «Yo sé que tú siempre has sido muy correcta», dijo al final. «Pero si llegas a ver algo que pueda ayudar a que encuentren al Señor, no te quedes callada nomás, porque eres la que limpia. Eso es lo que el mundo quiere que pienses». Esa frase le dio vueltas en la cabeza. Toda su vida había sido educada para no meterse en lo que no era suyo, para trabajar, agradecer y callar. Pero ahora, entre sus manos, había una historia donde su mirada tenía más información que la de muchos que se sentaban en sillones de cuero. Algunos días después, llegó a la casa un hombre diferente de los otros. No llevaba traje, sino camisa sencilla, pantalones de mezclilla y una libreta en la mano. Se presentó como periodista independiente. «Quiero entender lo que no sale en las notas cortas», dijo a Clara. «No vengo a hacer escándalo, vengo a escuchar». Clara estaba agotada de gente que prometía cosas y no cumplía, pero lo dejó pasar. Julia, desde la cocina, lo observó con curiosidad. El hombre miró alrededor con atención, como quien sabe que las casas guardan más que objetos. «¿Quiénes estaban aquí la noche en que se llevaron al señor Zamora?», preguntó tomando notas. «Yo estaba afuera, en el club, y regresé cuando ya no estaba», respondió Clara. «Los hijos no viven aquí. El guardia estaba en la caseta». Y Julia se hizo un silencio. Clara miró hacia la cocina. «Julia estaba limpiando», añadió casi a regañadientes.
Pero ella no tiene nada que ver. El periodista se volvió hacia el pasillo. «¿Julia?», llamó. «¿Podría venir un momento?». Julia sintió una punzada de nervios. Se limpió las manos en el delantal y entró a la sala. No estaba acostumbrada a ser llamada, mientras los patrones hablaban con alguien importante. «Buenas tardes», dijo bajando la mirada. «Buenas tardes», respondió el periodista. «No voy a poner su nombre completo ni su rostro en ningún lado. Solo quiero entender cómo se ve todo esto desde donde usted trabaja. A veces, quienes limpian son los únicos que ven las cosas como son». Clara apretó los labios. No le gustaba la idea de que Julia dijera demasiado, pero algo en la voz del hombre la convenció de no intervenir. «Yo estaba en la cocina», empezó Julia con cautela. «Escuché el portón. Pensé que era el señor. Cuando salí al pasillo, vi a los hombres con chaleco y al patrón entre ellos. Me dijeron que no era asunto mío». «¿Vio algún detalle que le llamara la atención?», insistió el periodista. «Una voz, un acento, algo en los chalecos». Julia cerró los ojos un instante, trayendo la escena a su mente. «No olía a policía», dijo por fin. «Los que vienen de la municipal traen siempre ese olor raro a cigarro y ropa vieja. Estos olían a perfume barato, como el que usan algunos de los que vienen a cobrar cosas en las colonias. Y uno traía un tatuaje en el cuello, medio tapado». El periodista anotó todo. «Eso ya es más de lo que está en los reportes oficiales», murmuró. «Gracias». Cuando se fue, Clara parecía molesta. «Julia, no se trata de que diga cosas como si fuera testigo clave», reprochó. «Usted trabaja aquí, no es policía». Julia sintió el golpe de esas palabras, pero decidió no pedir disculpas. «Yo solo dije lo que vi, señora», respondió. «No más». Esa noche, mientras repasaba sus anotaciones, se dio cuenta de algo. Por primera vez, alguien externo había considerado valiosa su mirada. El periodista podía o no cambiar algo en la investigación, pero había dejado claro que las personas como ella no eran solo manos que limpian, sino ojos que observan. Las semanas pasaron y el vacío de Joaquín seguía ocupando cada habitación. Sin embargo, la forma en que la gente hablaba del caso empezó a cambiar. Ya no decían solo «lo secuestraron y el cuerpo nunca apareció», sino que mencionaban detalles. El falso operativo, la camioneta sin placas, los hombres con chalecos de policía, el tatuaje en el cuello. Julia, al leer una nota breve en un periódico local, vio una frase que la sobresaltó. Fuentes cercanas a la familia mencionan que una trabajadora doméstica vio detalles que apuntan a una banda que opera haciéndose pasar por policías. No ponían su nombre, pero sabía que hablaban de ella. Sintió una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque su testimonio no se había barrido como polvo. Miedo porque las personas de las que hablaba podían no apreciar que una mujer de delantal se metiera en su negocio. Empezó entonces la parte más peligrosa de su camino: elegir cuándo callar y cuándo hablar. Una tarde, al salir de la casa hacia la parada de autobús, un coche viejo se detuvo a unos metros. Un hombre con gorra la observó. Cuando ella pasó cerca, murmuró: «Hay historias que se quedan en la casa, no se llevan al periódico». Julia sintió un escalofrío. «Yo no sé de qué habla, señor», contestó sin detenerse. «Sabes», insistió él, «y más vale que no se te olvide quién manda en las calles». No la tocó, no la siguió, pero sus palabras quedaron colgando en el aire como un hilo invisible. Julia llegó a su colonia con las piernas temblorosas. Esa noche casi no pudo dormir. Pensó en su hermana enferma, en sus padres, en los niños de la cuadra. Pensó en que, si algo le pasaba por hablar, la gente diría ¿para qué se metía si era solo la que limpiaba? Al día siguiente decidió hablar con alguien que nunca había considerado como posible aliado: el guardia de la caseta. «Tú también estabas esa noche», le dijo cuando él le abrió la puerta.
Y tú también viste cosas que no están en los papeles. El joven guardia la miró con sorpresa. Yo solo recibo órdenes, respondió. Me dijeron que era operativo, que dejara pasar. Pero ahora sabes que no lo era, insistió Julia. ¿No te pesa? El muchacho tragó saliva. Claro que me pesa, admitió. Pero si digo algo, me quedo sin trabajo. Y aquí en el norte, sin trabajo poco dura uno. Julia lo comprendía demasiado bien. El miedo a perder el ingreso era casi tan fuerte como el miedo a los hombres con tatuajes en el cuello. El problema es que, si nadie dice nada, las cosas se quedan igual, murmuró. Y un día nos toca a nosotros. Esa conversación fue breve, pero sembró una semilla. Días después, el guardia se acercó a ella, en voz baja. Fui a hablar con alguien de confianza, confesó. Un amigo que trabaja en otra empresa de seguridad. Le conté lo del mensaje falso, lo de la patrulla inventada. Me dijo que no soy el primero al que le hacen eso, que ya hay otros casos parecidos. Julia abrió la libreta y anotó. No es caso aislado, hay patrón. Secuestros usando falsos operativos. Muchos guardias engañados. El problema va más allá de esta casa. De pronto, la historia de Joaquín ya no era solo la tragedia de un empresario rico, sino parte de algo que afectaba a todo un sistema de trabajo y vigilancia donde muchos humildes eran usados como piezas desechables. Mientras todo esto sucedía, la salud de la hermana de Julia empeoraba. Los médicos hablaban de tratamientos caros. Las recetas se acumulaban. Julia mandaba cuanto podía, pero nunca parecía suficiente. Un día, Clara la llamó a la sala. «Julia», dijo con voz más suave de lo habitual, «sé que has estado al pendiente de todo. Sé que tú escuchas cosas que otros no quieren escuchar». Julia se quedó de pie, con el delantal en las manos. «Sí, señora». Clara respiró hondo. «Quiero pedirte algo», continuó. «Si algún día tienes que contar lo que has visto, hazlo de manera que no nos destruyan más. Ya bastante tenemos con no saber dónde está Joaquín». Julia entendió que esa petición era, en parte, miedo y en parte, reconocimiento. La esposa del empresario, que siempre la había tratado como parte del fondo, estaba admitiendo que su versión del mundo tenía peso. «Yo no quiero destruir a nadie, señora», respondió. «Solo no quiero seguir limpiando cosas que huelen a injusticia, como si fueran manchas normales». Clara cerró los ojos un momento. «Ojalá la justicia fuera tan fácil de pasar como un trapeador», susurró. «Pero no lo es». La historia avanzaba como esos vientos del norte que parecen no moverse pero arrastran polvo. No había grandes giros de película, no aparecía el cuerpo en una escena dramática, no había persecuciones espectaculares. Lo que sí había era un conjunto de personas que poco a poco empezaban a admitir que el caso se les había salido de las manos y que necesitaban algo que no se compra con dinero: honestidad en las pequeñas voces. Julia se convirtió en una de esas voces. A veces hablaba con el periodista, otras veces anotaba datos para que quedaran en algún lugar. Empezó a juntar recortes, nombres de supuestas bandas, referencias de otros secuestros. No era detective, no era abogada, no era policía, pero era alguien que se negaba a que todo quedara en esa frase fría que repiten los noticieros: «El cuerpo nunca apareció», porque para ella el cuerpo que faltaba no era solo el de Joaquín. También estaban invisibles los cuerpos de todos los que cargaban con las consecuencias. La esposa que envejecía de golpe, el guardia que no dormía bien, la hermana enferma que esperaba que, algún día, el mundo hiciera justicia también con los pobres. Y ahí, en medio de ese tejido de ausencias, la figura de Julia empezó a cambiar. Para algunos, siguió siendo la que limpia. Para otros, se convirtió en algo más peligroso y valioso: la mujer que recordaba,
que anotaba, que se negaba a barrer el secuestro como si fuera un derrame de café en el piso. Con el paso de los meses, el caso de Joaquín Zamora empezó a desaparecer de las conversaciones públicas, pero no de la vida diaria de quienes habían quedado atrapados en su sombra. La ciudad siguió con sus problemas, las noticias cambiaron de tema, los negocios abrieron y cerraron como siempre. Sin embargo, en ciertos rincones del norte, las familias que habían vivido situaciones parecidas empezaron a reconocerse entre sí, como si el secuestro del empresario hubiera sido una campanada que nadie quería escuchar, pero que varios habían sentido. Julia, sin proponérselo, se convirtió en un punto de encuentro. Todo comenzó una tarde en la que salió del trabajo y tomó el mismo camión que siempre la llevaba a su colonia. El vehículo iba lleno, señoras con bolsas de mandado, estudiantes, obreros. De pie, cerca de la puerta, escuchó a dos personas hablar del caso del empresario que pagó y no regresó. «Dicen que fue igualito que con mi cuñado», comentó una mujer. También lo levantaron diciendo que eran de un operativo, también pidieron rescate, y también el cuerpo nunca apareció. «¿Y ustedes qué hicieron?», preguntó el hombre a su lado. «Nada», respondió ella con la voz rota. «Nos dijeron que mejor no revolviéramos la cosa, que así se manejan esos asuntos». Julia sintió una punzada en el pecho. Bajó del camión unas cuadras antes de su parada, se acercó a la mujer y con timidez le dijo: «Disculpe, yo trabajo en la casa de ese empresario, el señor Zamora». La mujer la miró, sorprendida. «¿En serio?». «Sí», asintió Julia. «Y estoy viendo que lo que les pasó a ustedes y lo que les pasó a ellos no es tan distinto». Se sentaron en una banca oxidada, bajo un poste de luz. La mujer se llamaba Marisela. Su cuñado había sido chofer para una empresa de transporte. Lo habían secuestrado en circunstancias parecidas: chalecos, camionetas sin placas, rescate pagado, cuerpo nunca encontrado. «Al principio pensé que no tenía nada que ver con gente como el señor Zamora», dijo Marisela. «Pero ahora veo que tal vez son los mismos, haciendo lo mismo con distintos niveles». Julia sacó su libreta. «¿Me permite escribir su historia, sin nombres completos, solo lo que pasó?», preguntó. «No soy periodista ni abogada, soy la que limpia, pero estoy juntando cosas». Marisela dudó unos segundos, luego asintió. «Es mejor que alguien lo escriba», murmuró, «porque si no, todo se queda nomás en nuestra cabeza y nadie nos cree». A partir de ese encuentro, la libreta de Julia dejó de ser solo un registro de lo que pasaba en la casa Zamora y se convirtió en un pequeño archivo de historias similares. Cada tanto, alguien le contaba de un hermano, un vecino, un compañero de trabajo levantado bajo el pretexto de operativo, con chalecos, con discursos parecidos. Julia anotaba fechas aproximadas, colonias, frases repetidas. En una ocasión, el periodista que había ido a la casa la llamó. «Me dijeron que usted está hablando con otras familias», dijo. «¿Es cierto?». Julia respiró hondo. «No buscaba hacerlo. Nomás se me acercan, o los escucho, y veo que no son casos únicos». «Eso es valiosísimo», respondió él. «Las autoridades suelen ver cada secuestro como un expediente aislado. Si alguien muestra que hay patrón, que hay modus operandi, la cosa cambia. ¿Me permitiría ver sus notas?». Julia dudó. Esa libreta era lo más cercano a una responsabilidad moral que había tenido en su vida. «Las puede ver», aceptó. «Pero quiero que recuerde algo. Cada línea que está ahí salió de boca de alguien que no tiene nada más que la necesidad de justicia. No la use para hacer ruido y luego olvidarse». El periodista prometió que no. Al leer las notas, se dio cuenta de que muchas frases se repetían. Vinieron diciendo que era operativo, trajeron chalecos de policía, pidieron que no llamáramos a la ley,
Pagamos y luego nos dijeron que no preguntáramos por el cuerpo. Esto no es una historia de un solo empresario, comentó impresionado. Es un mapa de cómo se compra miedo en todo el norte. Julia no entendía de términos técnicos, pero sí comprendía la imagen. Un mapa, algo que conectaba puntos que el sistema prefería ver por separado. Mientras tanto, en la casa de los Zamora, la tensión seguía. El hermano de Joaquín insistía en mover cosas por fuera para encontrar respuestas. Clara oscilaba entre la esperanza y el cansancio absoluto. «Siento que todos quieren usar el caso para algo», le confesó un día a Julia. «Unos para sus negocios, otros para sus carreras, otros para sus campañas. Y yo lo único que quiero es saber qué le hicieron y dónde está». Julia la escuchaba, sin saber cómo consolarla. «Lo único que tengo claro es que lo que pasó aquí no fue un accidente», respondió. «Alguien decidió que el señor no iba a regresar. Eso ya dice mucho de cómo está el mundo». Con el tiempo, la abogada Norma, a quien Julia había conocido a través del periodista, comenzó a aparecer también en su vida. No era la misma Norma de otras historias, pero compartía algo, la capacidad de mirar más allá de la versión oficial. «Estoy revisando varios expedientes de secuestro en el estado», explicó. «Lo que tú estás anotando no es chisme. Es patrón. Necesito que entiendas algo. Muchas investigaciones se caen porque nadie quiere hablar. Que una trabajadora de limpieza esté dispuesta a contar detalles y además escuchar a otras familias ya es un acto enorme». Julia se sonrojó. No estaba acostumbrada a que la trataran como alguien que hace actos enormes. «Yo no quiero ser protagonista de nada», replicó. «Solo no quiero seguir limpiando pisos sabiendo que piso encima de silencios». Norma sonrió con tristeza. «A veces las historias más importantes empiezan así», dijo, «con alguien que se niega a borrar lo que todos quieren ocultar». La abogada le propuso algo concreto: hacer que parte de sus apuntes se incorporaran, de manera anónima, a un informe sobre secuestros simulando operativos. No pondrían su nombre ni su rostro, pero su voz estaría en el documento. «¿Y eso para qué sirve?», preguntó Julia. «Para que no puedan seguir diciendo que no hay evidencia de que esto sea recurrente», explicó Norma. «La justicia se mueve lento, pero necesita que alguien empiece a empujar». Julia aceptó, aunque el miedo la acompañó desde el primer momento. «Si llegan a saber que fui yo», murmuró. «Hay más gente hablando», respondió Norma. «No eres la única. Eso también es parte de la protección, que no todo se sostenga en una sola persona». En los meses siguientes, las noticias comenzaron a cambiar de tono. De vez en cuando aparecían segmentos cortos donde se mencionaba que las autoridades investigan posibles bandas que simulan operativos policiales para secuestrar y extorsionar tanto a empresarios como a trabajadores comunes. No se mencionaba a Joaquín por nombre, ni las casas específicas, pero Julia reconocía entre líneas el eco de las historias que había escuchado y anotado. En su colonia, algunas personas se acercaban a ella con curiosidad y respeto. «Dicen que en un informe mencionan a una trabajadora de limpieza como fuente», dijo un vecino. «¿No serás tú, Julia?». Ella evitaba confirmar, pero no negaba del todo. «Yo nomás cuento lo que veo», respondía. «Si eso sirve, qué bueno». El peligro seguía latente. Una tarde, al salir de una reunión con Norma, Julia sintió de nuevo una mirada pesada en la calle. Un hombre se le acercó. «Hay gente muy molesta porque ciertas cosas están saliendo a la luz», dijo. «No les gusta que una señora con delantal se meta en lo que consideran negocios». Julia lo miró, manteniendo la calma como podía. «Los negocios que incluyen levantar gente y dejar cuerpos sin aparecer no deberían existir», contestó.
Y si existen, al menos que se sepa cómo trabajan. El hombre hizo una mueca, como quien recibe una respuesta que no esperaba. «Cuidado con esa valentía», advirtió. «Pero algunos también la respetan». Se fue sin más. Julia quedó temblando, pero había cruzado una frontera. Empezó a entender que su posición no era solo de víctima potencial, sino también de alguien cuyo coraje incomodaba y, a la vez, despertaba adhesiones silenciosas. Dentro de la casa Zamora, un pequeño cambio también se hizo evidente. Un día, Clara le llevó un sobre. «Julia», dijo, «sé que tu hermana está enferma, sé que sigues mandando dinero al pueblo». Julia abrió el sobre. Había dinero, más de lo que había visto junto en mucho tiempo. «Es parte de lo que Joaquín siempre decía que sobraba en la casa», explicó Clara, «pero nunca pensó en quienes lo mantenían todo en orden. Considéralo como un agradecimiento y como un reconocimiento de que tu voz nos ha hecho ver cosas que no queríamos ver». Julia sintió un nudo en la garganta. «No quiero que piense que hago esto por dinero, señora», dijo. «Lo acepto por mi hermana, sí. Pero lo que estoy contando no es por ganar algo. Es porque me cuesta dormir sabiendo que todos hacen como que no pasó nada». Clara asintió. «Lo sé», respondió. «Y por eso mismo, creo que Joaquín, donde quiera que esté, preferiría que alguien como tú exigiera verdad, aunque eso ponga incómodos a los poderosos». La frase «donde quiera que esté» le recordó que el cuerpo seguía sin aparecer. Pero ahora, ese vacío ya no era silencio absoluto. Estaba rodeado de palabras, testimonios, informes, pequeñas acciones que juntas formaban una resistencia. Una noche, mientras barría la sala, Julia encendió la televisión. En un canal local, un reportaje hablaba de los secuestros bajo falsa apariencia de operativos. Mostraban imágenes de casetas de vigilancia, de calles del norte, de casas de clase media y alta. El periodista mencionó, en varios casos, testimonios de trabajadores de limpieza y guardias han sido clave para reconstruir la forma en que operan estas bandas. Julia se quedó quieta, con la escoba en la mano. No la nombraban, pero ese reconocimiento público significaba que la información que ella había compartido no se había perdido. Pensó en todas las veces que la habían tratado como si no tuviera nada que aportar, como si su única función fuera sacar brillo a los pisos. Pensó en los empresarios que nunca se dignaron a saber su apellido, en los clientes que la ignoraban. Y se dio cuenta de algo que la hizo respirar de otra manera. Aunque el cuerpo de Joaquín nunca hubiera aparecido, ella había logrado que la historia de lo que le hicieron no quedara enterrada bajo la alfombra del «así pasan las cosas aquí». Su hermana, al enterarse de todo, le dijo desde el pueblo: «Siempre fuiste la que recogía lo que los demás tiraban. Ahora estás recogiendo historias que nadie quería levantar. Eso también es limpiar, pero distinto». Julia sonrió por primera vez en mucho tiempo con un poco de paz. No hubo final perfecto. Joaquín no regresó, no se resolvió de golpe la inseguridad del norte, no se desmantelaron todas las bandas. Pero sí ocurrió algo profundo. La narrativa cambió. Ya no eran solo relatos donde los ricos pagaban y los pobres sufrían en silencio. Ahora había también historias donde una mujer humilde, armada con una libreta y con el peso de su conciencia, se atrevía a poner palabras donde otros querían dejar huecos. En una última visita, el periodista le llevó una copia de un informe oficial donde, en una página casi al final, se leía: «Testimonio de trabajadora de limpieza, nombre reservado, permitió identificar coincidencias entre distintos casos de secuestro». Su descripción detallada de los supuestos operativos y de los comportamientos de los agresores ha sido esencial para comprender el fenómeno.
Julia pasó los dedos sobre esa línea, como quien toca algo sagrado. No fui un secreto, murmuró. Fui alguien que vio y habló. Esa noche, antes de irse, caminó hasta la entrada de la casa. Se detuvo en la caseta donde el guardia, ahora más atento que nunca, revisaba cada coche. Miró el portón, las cámaras, la calle. Aquí empezó todo, pensó. Pero no terminó aquí, porque la historia del secuestro del empresario del norte, del rescate pagado y del cuerpo que nunca apareció, ya no pertenecía solo a la familia Zamora ni a las estadísticas frías. Era parte de una memoria más amplia, tejida por quienes decidieron que su oficio, limpiar, vigilar, cuidar, no los condenaba a ser invisibles. Y ahí es donde esta historia quiere dejarte a ti, que estás viendo el vídeo, recordando que muchas veces la diferencia entre que una injusticia quede enterrada y que salga a la luz no está en los discursos de los poderosos, sino en el valor de personas sencillas que se niegan a barrer la verdad como si fuera polvo cualquiera. En el norte de México el clima cambia, pero hay cosas que parecen no moverse nunca: la impunidad, el miedo, las historias que la gente prefiere no contar. Pasaron casi 2 años desde la noche en que se llevaron a Joaquín Zamora, y aunque las primeras noticias se habían apagado, la cicatriz seguía ahí, abierta, en cada esquina de la casa y en cada anotación de la libreta de Julia. El polvo seguía acumulándose en los alféizares, los pisos se seguían trapeando, los platos se lavaban, pero nada volvía a ser normal. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, quiere decir que te tocó algo por dentro. Antes de continuar hacia el final, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué ciudad, pueblo o país nos estás viendo. Eso ayuda a que estas historias sigan llegando a más personas y que la voz de gente como Julia, que casi nunca es escuchada, encuentre eco en muchos lugares. Ahora sí, volvamos a esa casa en el norte, donde el final no es feliz, pero sí necesario. Un amanecer frío, el viento del norte entraba por la rendija de la puerta de servicio, cuando Julia llegó más temprano de lo normal. Había tenido una mala noche. Sueños cortados, imágenes de chalecos falsos, de portones abriéndose, de cuerpos ausentes. Llevaba su libreta en la bolsa, como siempre, y un rebozo que le había mandado su madre desde el pueblo. Entró en silencio, saludó al guardia con un gesto y se dirigió a la cocina. Pero algo estaba distinto. En la sala, Clara estaba sentada en la orilla del sillón, con la misma ropa del día anterior. Tenía los ojos rojos, como si hubiera pasado horas llorando o leyendo. En la mesa de centro había un sobre manila, grueso, junto a un celular apagado y una taza de café frío. «Buenos días, señora», dijo Julia con cuidado. Clara levantó la mirada como si despertara de un trance. «Julia, ven», pidió. «Quiero que veas algo». Julia obedeció. Se sentó en la orilla de otro sillón, con el delantal todavía doblado sobre las piernas. Clara tomó el sobre, lo abrió con manos temblorosas y sacó varios documentos. Copias de un informe, fotografías borrosas de casetas, carreteras, hombres con chalecos, listas de nombres parcialmente tachados. «¿Esto es del informe de la abogada?», preguntó Julia reconociendo el formato. «Es más que eso», dijo Clara con la voz quebrada. «Ayer vino Norma y me lo dejó. Me explicó que por fin se integró a una carpeta más grande. Dice que ya hay una línea de investigación sólida sobre esos falsos operativos». Julia no sabía si alegrarse. Llevaban tanto tiempo oyendo promesas que, por instinto, dudaba de todo. «¿Y qué significa eso para el caso del señor?», se atrevió a preguntar. Clara respiró hondo, como quien se prepara para una verdad incómoda. «Significa que, con mucha probabilidad, ya saben quiénes fueron», respondió.
Tienen identificadas a las personas que formaban parte de esa banda. Algunos están muertos, otros presos por otros delitos, otros prófugos. Pero se quedó callada unos segundos. Julia esperó. Pero también significa, continuó Clara, que aunque sepan quiénes, es casi seguro que nunca van a encontrar su cuerpo. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Julia sintió un golpe seco en el pecho. Había vivido todo ese tiempo con una esperanza discreta, casi infantil, de que algún día alguien llamaría para decir, «Lo encontramos». «¿Por qué dicen eso?», susurró. «Porque esos hombres no dejan rastro cuando quieren mandar un mensaje», explicó Clara. «Y esto...», señaló los papeles. Esto fue un mensaje. Para otros empresarios, para otros que se meten donde no deben, para todo el mundo que cree que el dinero siempre compra salida. Julia bajó la mirada. La palabra mensaje le recordó al hombre de traje negro, a los murmullos sobre ajustes de cuentas. Entonces, dijo con dificultad, lo que nos queda no es encontrarlo, sino entender qué hicieron y cómo evitar que se repita. Clara la miró, sorprendida de escuchar un pensamiento tan claro de quien durante años había sido la que limpia. «Sí», confirmó, «y por eso te pedí que vinieras». Se levantó, fue hasta un cajón del mueble y sacó otro objeto, una llave pequeña, vieja, colgada de un llavero descolorido. «Esta llave no abre nada de valor para muchos», dijo. «Es la llave del cuarto donde guardaba sus cosas más personales. No dinero, no documentos de negocios, sino cuadernos, fotos, cartas. Nunca dejaba que nadie entrara ahí». Julia la tomó, sin entender del todo. «¿Por qué me la da a mí?». «Porque tú llevas 2 años haciendo lo que más le hubiera dolido y, a la vez, lo que más le hubiera hecho falta», respondió Clara. «Mirar. Y porque tú has construido tu propia investigación desde el lugar donde nadie sospecha que se puede investigar. Quiero que veas lo que hay en ese cuarto. Quizá entiendas mejor quién era Joaquín antes de convertirse en el empresario secuestrado». La invitación era casi un acto sagrado. Julia se levantó, con la llave apretada, y caminó por el pasillo hasta una puerta al fondo, que siempre había estado cerrada. Se detuvo. Por un momento se sintió culpable. Durante años le habían enseñado a no cruzar ciertos límites, a respetar los espacios de los patrones. Pero ahora esa misma familia le estaba pidiendo que entrara. Insertó la llave, giró, y la puerta se abrió con un crujido. Dentro, el cuarto era más sencillo de lo que imaginaba. Estanterías de madera, cajas, carpetas, un escritorio con marcas de uso, una silla de respaldo gastado. En las paredes, fotografías antiguas, Joaquín joven, en un rancho polvoriento, Joaquín con su padre, frente a un taller mecánico, Joaquín de pie junto a una gasolinera recién inaugurada. No había ostentación, solo testimonios de trabajo. Sobre el escritorio, un cuaderno de tapa negra, abierto por la mitad. Julia se acercó. En la página visible, escrita con letra firme, había una frase subrayada. «Todo lo que he conseguido lo construí sobre el esfuerzo de gente que nunca aparece en las fotos». Julia se quedó paralizada. Esa frase era casi un espejo de lo que ella sentía desde hacía mucho. Pasó páginas con cuidado. Había reflexiones sobre negocios, sobre riesgos, sobre familia. En una esquina encontró una nota que la hizo tragar saliva. «Hay que cuidar a quienes limpian. Cuidan y vigilan. Son los primeros en ver lo que nosotros queremos ignorar». «Él pensaba eso», murmuró. Clara, desde la puerta, la observaba. «Al menos lo escribía», dijo. «Otra cosa es que lo practicara todos los días. Era orgulloso, duro, a veces injusto, pero no era tonto. Sabía que dependía de personas como tú».
Julia sintió algo muy complejo, una mezcla de rabia por las veces que la humilló, de tristeza por su ausencia y de extraña gratitud por esas frases privadas que nunca supo que existían. Tal vez por eso, en el último segundo, antes de que se lo llevaran, me dijo: «No salgas», pensó en voz alta. No fue solo orden, fue cuidado. Se quedó un rato más en ese cuarto, leyendo. Encontró anotaciones sobre los problemas del norte, sobre la violencia, sobre el temor a que un día vinieran por él. En una página más reciente, casi al final del cuaderno, había una reflexión que la hizo arder por dentro. Si algo me pasa, espero que al menos una persona humilde recuerde bien lo que vio. La memoria de los que nadie mira puede ser lo único que quede cuando todo lo demás se pierda. Julia cerró el cuaderno despacio. No supo si esas palabras habían sido escritas a manera de presagio, de paranoia o de simple pensamiento, pero eran casi una descripción de lo que ella había hecho: recordar, anotar, negarse a dejar que todo se diluyera. Volvió a la sala con la llave en la mano. Clara la miró con expectativa. ¿Encontró algo? Encontré, dijo Julia, aún con la voz temblorosa, que el Señor sabía más de nuestra importancia de lo que parecía. Y que, aunque nunca me lo dijo en la cara, confiaba en que alguien como yo no se quedara callada si le pasaba algo. Clara bajó la cabeza. Entonces, quizás sin querer, ya cumpliste parte de lo que él esperaba, respondió. Hiciste que su caso no fuera nada más un número. En los meses siguientes, la investigación oficial, lentísima, burocrática, avanzó en paralelo a la investigación moral de Julia. Se detuvo a algunos implicados. Hubo audiencias, declaraciones, serias dificultades para probar todo. Pero ya nadie podía decir que se trataba de un hecho aislado. Las historias recogidas por Julia, la de Marisela, la de otros vecinos, la del propio guardia, habían dibujado un patrón innegable. Un día, la abogada Norma llegó a la colonia de Julia, no a la casa de los Zamora. Llevaba un sobre y una expresión distinta. No era victoria plena, pero tampoco derrota. «Vengo a avisarte algo», dijo, sentándose en una silla de plástico en el patio de tierra. El expediente grande sobre los falsos operativos se cerró en esta primera etapa con algunas condenas. Ligeras, insuficientes, sí, pero existen. Más importante aún, se creó un protocolo para que las empresas de seguridad no puedan dejar pasar operativos sin verificación real. Julia pensó en el guardia de la caseta, en la noche del mensaje falso. Eso significa que otros guardias no van a ser engañados tan fácil. Significa que al menos habrá reglas que al principio no existían, explicó Norma. Y que, si las violan, ya hay un documento que dice: esto se hace así porque antes se hizo mal y se perdieron vidas. Julia sintió una especie de alivio agrio. No le devuelve la vida a nadie, dijo, ni trae de vuelta cuerpos. No, admitió la abogada, pero evita algunos futuros secuestros, y eso, Julia, aunque suene frío, es una forma de justicia que se construyó también con tu voz. En el pueblo, su hermana recibió noticias de un apoyo estatal para tratamientos, creado en parte por presión mediática de los casos de violencia. No era mucho, pero sumado al dinero que Clara le había dado, y a lo que Julia seguía enviando, el panorama mejoró. La hermana ya no se veía tan apagada. «Mira nomás», le dijo por teléfono. «Tus historias con gente de dinero terminaron ayudando un poquito a los que no tenemos ni para camión». Julia se rió con esa risa que mezcla tristeza y esperanza. «Tal vez sí», respondió. «Tal vez esa es la única forma en que todo esto tiene sentido. En la casa Zamora, el tiempo también dejó sus marcas. Los hijos, que casi nunca iban, empezaron a visitar más seguido.
no para hacer negocios, sino para sentarse en silencio con su madre, para mirar las fotos, para recordar que su padre no era solo el secuestrado, sino también el joven del taller, el hombre de la gasolinera, el que escribió frases que nadie nunca leyó. En una pequeña ceremonia íntima, decidieron algo simbólico: colocar en la sala, donde todos pudieran verla, una fotografía de Joaquín joven junto a sus primeros trabajadores, y debajo una placa con una frase tomada de su cuaderno: todo lo que he conseguido lo construí sobre el esfuerzo de gente que nunca aparece en las fotos. Julia fue invitada a esa ceremonia. Se quedó al fondo en silencio, con su delantal limpio y su libreta en la bolsa. Cuando vio la frase en la placa, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora sí aparecemos, aunque sea en palabras, pensó. Clara se acercó. Esta frase es también tuya, le dijo, porque tú la sacaste a la luz. Al salir al patio, Julia miró el cielo del norte, un azul limpio, atravesado por cables y por el vuelo lejano de unos pájaros. Sintió el aire seco, el olor a tierra y a gasolina. Recordó la noche del secuestro, la camioneta blanca, el miedo. Recordó las conversaciones con Marisela, con el guardia, con Norma, con el periodista. Recordó las notas escritas a mano en su cuaderno. Soy, se dijo a sí misma, como si necesitara nombrarse, una mujer que limpia casas, pero también limpia historias que otros intentan dejar sucias. No sabía usar palabras elegantes, ni hablar en tribunales, ni escribir informes oficiales, pero sí sabía mirar, escuchar y negarse a borrar. Y ese fue, al final, el lugar donde encontró su propia dignidad, no en que le quitaran el delantal, ni en que la trataran como de otra clase, sino en saber que su oficio y su memoria podían convivir, y que, desde ese rincón aparentemente insignificante, había ayudado a que una forma de violencia saliera a la luz. El secuestro del empresario del norte nunca tuvo respuesta perfecta. El rescate se pagó. El cuerpo no apareció. Las condenas no fueron ejemplares. La inseguridad no desapareció. Pero la historia no terminó en esa llamada fría que decía: no vuelvan a preguntar por el cuerpo. Terminó más bien en la decisión de una mujer humilde de no aceptar que esas palabras fueran la última línea, de escribir, hablar, insistir, de demostrar que los poderosos pueden tener dinero, pero que sin la mirada de los humildes, sus tragedias se convierten en otro número en una estadística. Si has llegado hasta aquí, tal vez te preguntes qué hacer con esta historia. Tal vez conozcas a alguien que trabaja limpiando, cuidando, vigilando, y que siempre ha sido tratado como si no supiera nada. Tal vez tú mismo seas esa persona. La invitación final de esta narración es simple y dura. Escucha esas voces, dale peso a sus memorias, y nunca digas de alguien como Julia que no vio nada, solo porque lleva un delantal y no un traje. A veces, en México y en cualquier lugar, la verdad más incómoda y más necesaria está en los ojos de quienes siempre han sido subestimados. En tu vida, ¿quién es esa persona que ve lo que otros prefieren ignorar?